Bueno, muñequeras, vamos a hacerle un pijama a estos bebés, a Paz y Amor. Hoy se lo vamos a hacer a Amor, que la verdad es que es súper bonito. Es un muñeco muy pequeño, como veis, y que además tiene mucha movilidad. Es igual que un bebé, la verdad, es súper entrañable y muy achuchable. Vamos a hacerle un pijama y lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Os voy a dejar los patrones. Si vuestro tejido os da todo el largo, yo os aconsejo que pongáis una parte del patrón, por ejemplo, en esta parte de aquí, y cuando hayáis marcado todo el contorno, dobléis hacia este lado, y de esta forma evitáis hacerle aquí una costura. A mí, como veis, no me da, me falta tejido, y por ese motivo le voy a poner una costura en las mangas. Pero si vuestro tejido os da, mejor hacerlo de esta forma. Ponéis una parte y después dobláis de esta forma y marcáis, y os queda todo en un lado, y así os evitáis hacer la costura. Mirad, esta es la parte de la espalda. La espalda la vamos a hacer recta y doble de esta forma. Cuando usamos tejidos de rayitas, como es mi caso, tenemos que tener mucho cuidado de llevarlas en línea para que después no nos queden las líneas un poco saltadas. Vamos a marcar una parte de esta forma y otra parte así, como si fuese un espejo, y la dejaremos sin costura en el centro. La costura la vamos a poner en la parte del delantero. Ya le he puesto aquí 1 centímetro, que es la medida que nos va a servir para montar. Ya estará puesto también en el patrón, y vamos a hacer igual. Tendremos cuidado con las líneas que nos coincidan, y vamos a tomar una referencia de una de ellas para que después, cuando unamos las dos piezas, no nos queden las rayas una más alta que la otra. Y vamos a hacer igual, vamos a marcar una parte y vamos a marcar otra parte, así, de esta forma. En la parte, el patrón no tiene márgenes de costuras, lo tenemos que poner, ¿vale? Tenemos que dejárselo a la hora de cortar. Para coser este tejido, que es un tejido de algodón elástico, ¿veis? Tiene elasticidad. Para coserlo necesitamos una aguja de máquina de coser de punta balón o redonda. Punta redonda o punta balón, creo que se llama algo así. Porque si no, el tejido va a saltar. Las costuras se abrirán y nos quedará bastante feo. No creo que veáis muy bien por dónde va marcado, porque al tener tantas rayitas, la verdad es que no se aprecia muy bien. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte de los hombros. Y ahora, cuando lo tenga cosido, volveré con vosotras. Os voy a enseñar la aguja de punta redonda o punta balón, que es la que yo utilizo. Hay muchas marcas en el mercado, utilizad la que tengáis a vuestro alcance. Yo voy a utilizar la del número 70 o número 7, no sé muy bien cómo se valora en cada uno de vuestras zonas o países, pero es el número 7. Mirad, yo tengo esta, es punta balón o para coser jerseys, y como veis también tengo
de números 70, 80 y 90. Ya os he dicho que yo voy a utilizar el número 70. Os lo dejo aquí por si queréis verlo con más detenimiento o queréis hacer una captura de pantalla. Ya os digo que depende también de las marcas que tengáis más a mano. ¿Veis? Yo voy a utilizar esta. Es una aguja mucho más finita que las que utilizamos normalmente, pero tiene la peculiaridad de que al coser el tejido elástico va trenzando el hilo de forma que no se rompe, lo hace elástico. El tejido en la puntada es como si fuese una puntada elástica. Voy a cambiar mi aguja y voy a empezar a coser la parte solamente de los hombros y enseguida vuelvo. Vale, pues ya lo tenemos cosido. Mirad, vamos a quitar el exceso de costura de la parte de los hombritos. Y ahora por la parte del cuello, tanto del delantero como de la espalda, le vamos a cortar justo por la línea que teníamos marcada. Le vamos a quitar todo el margen de costura porque le vamos a poner un bies. No sé si lo apreciáis bien. ¿Veis? Por aquí, justo por la línea, lo voy a cortar. Y le voy a quitar todo este margen de costura. Voy a coger una tijera más pequeña. Los tejidos utilizados para hacer este pijama y este gorrito de nudo son de la tienda de Manoli Lolis. Os dejaré el enlace debajo de este vídeo en la cajita de información. Bueno, pues después de haber recortado el cuello, le he quitado un poquito al patrón. Lo he modificado porque queda bastante grande. El patrón que os deje va a estar ya perfecto. Por eso veis diferentes marcas. Vamos a colocarle un bies y lo vamos a hacer de una forma súper fácil. Mirad, aquí en el cuello, por la parte del delantero, vamos a meter este centímetro que teníamos hecho con anterioridad. Teníamos marcado un trocito así. Y ahora aquí en este lado le vamos a colocar este bies. Mirad, vamos a coger la parte del final o del empiece y lo vamos a doblar hacia adentro, así, un poquito. Y ahora lo vamos a doblar otra vez de esta forma, así. Y ahora vamos a cogernos esta parte del delantero y lo vamos a meter dentro del bies. Voy a coger una pinza y así lo vais a ver mejor. Vamos a ir haciendo un sándwich. Vamos a ir abriendo el bies y vamos a ir metiendo el trocito de pijama. Y esto lo vamos a hacer por todo el contorno, solamente por la parte del cuello. Es un bies muy pequeñito y tenemos que ir con cuidado de asegurarnos de meter las dos partes que cubran bien el pijama. Así, de esta forma. Le daremos toda la vuelta y después en la parte de las mangas vamos a recortar justo a ras, quitamos el margen de costura y vamos a colocarlo igual que en la parte del cuello, pero sin ponerle el doblez al principio, porque después, como irá en costura, no se va a notar. Ahora cogemos la parte de la manga y la metemos de esta forma. Y ahora pasaremos un pespunte a máquina por el borde de esta manga, haremos igual la otra manga y pasaremos todo el contorno del cuello. Y cuando tenga pasado el bies, vuelvo con vosotras. Pues ya está cosido a máquina. Mirad, así queda. ¿Veis? Súper bonito por el derecho y por el revés. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la parte de delante, la vamos a unir con la parte de atrás y vamos a pasar una costura por todo lo alto de este doblez o de esta vista
y así lo vamos a dejar preparado para cerrarlo. Vamos a coser también la parte de las mangas y toda la parte del pijama, y una vez que lo tengamos hecho vamos a pasarle también a colocarle este bies tan chulo en la parte de abajo. Primero hacemos la costura y después le pondremos el bies igual que hemos hecho en las manguitas, y cuando tenga todo esto hecho vuelvo con vosotras. Pues mirad, ya le he quitado todo el exceso de costura y le he puesto también el bies en la parte de abajo, y ahora vamos a cerrar la entrepierna. Vamos a colocar la parte de la derecha nuestra, que sería a la inversa, pero tal y como lo tenemos así por el revés, vamos a poner la parte derecha sobre la parte izquierda, y aquí vamos a hacer coincidir nuestras líneas y vamos a marcar esta entrepierna. Vamos a pasarle un pespunte a máquina cosiendo todos estos tejidos. Pasaremos con un retroceso desde un lado, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso, y prácticamente estará terminado. Pues solucionado y terminado. Vamos a quitar todo el exceso de costura, los hilitos que nos sobren, y ya podremos ponerle unos automáticos, un broche de presión, un velcro, como vosotros más os guste. Yo le voy a poner unos velcros que sabéis que me gustan un montón. Y ahora solo nos quedará darle la vuelta y ya se lo podremos colocar a nuestro bebé Amor, que es un encanto de bebé. Mirad qué bonito queda. Es una monada, súper pequeñito pero monísimo. Voy a colocarle los velcros, que ya sabéis que utilizo estos, que compro en bazares, que tienen 10 milímetros. Tienen un adhesivo bastante bueno y así no tengo que coserlo en máquina, que a veces coser los velcros también nos fastidian un poco las agujas. Es muy fácil de colocar y ya os digo que es un adhesivo bastante fuerte. Ahora coloco la parte de arriba y hago un poquito de presión, justo para que se quede pegado, y ya lo tengo colocadito. Simplemente despego, ¿veis? Y queda en su sitio. Vamos a ponérselo a nuestro pequeño. Podemos dejarle el pañal si nos gusta, y si no se lo quitamos, como más os parezca, como mejor os parezca a vosotras. Yo de momento se lo voy a dejar puesto. Pues mirad, así le queda, súper guapo, súper bonito y muy muy cómodo para él, que pueda moverse fácilmente sin que le haga ningún tipo de pliegues. Mirad, queda buenísimo, la verdad es que me encanta. Y ahora, así como lo tengo, le voy a hacer un gorrito de dormir. ¿Qué os parece? Vamos a hacérselo, a ver qué guapo queda. Mirad, vamos a hacer este gorrito. He sacado un patrón y en esta ocasión no se lo voy a hacer reversible,
porque como voy a hacerle un nudo, no quiero que me quede demasiado grueso. Entonces vamos a hacerlo en sencillo. Y para romper un poco tanto azul y tanta rayita de colores, pues lo voy a poner en amarillo. Vamos a coger nuestro tejido y lo vamos a colocar de esta forma. También es un tejido de algodón. Mirad, vamos a colocar aquí nuestro patrón y lo vamos a cortar tal cual, siguiendo la línea. Aquí en la parte de abajo le vamos a dejar unos 3 centímetros para que no se nos vea la parte de la costura. Y ahora solo nos queda marcar todo el contorno y pasarlo a máquina. Después pondré doble el tejido y en un momentito tendremos hecho este gorro tan simpático. Ponemos nuestro tejido doble y cortaremos. Intentaremos que las líneas nos coincidan. He decidido hacer este diseño porque los típicos gorros de dormir de los muñequitos son los típicos estos de pico. Y bueno, pues por hacer algo diferente decidí hacer este diseño, que queda muy simpático también. Si os gusta el clásico de dormir, dejádmelo en comentarios y haremos uno normal, de los que vemos que casi todos los bebés los llevan puestos. Pero ya os digo que yo, como me gustan las cosas un poco diferentes, pues he optado por este patrón. Bueno, voy a coser desde aquí dando toda la vuelta y finalizaré aquí. Recortaré todo el exceso de costura y daremos la vuelta, si es que está hecho antes de explicarlo. Pasado a máquina. Vamos a quitar todo el exceso y vamos a hacerle un dobladillo en la parte de abajo y nos va a quedar mucho más curioso. Estas marcas de bolígrafo, cuando utilizamos tejidos elásticos, a mí no me gusta planchar, me gusta pasarle un secador potente, un secador de pelo potente, y se eliminan todas estas marquitas. A veces, según la potencia de la máquina, si no tenemos mucho cuidado, se nos puede pegar o se nos puede arrugar. Mirad, ahora así como lo tenemos, vamos a cogerle, le habíamos dejado, os recuerdo, 3 centímetros, ¿vale? Entonces a esos 3 centímetros le vamos a hacer aquí un doblez, pero sin hacer otro doblez más, sino así, tal cual. Es un tejido muy bueno y no necesita sobrehilar ni nada, porque ya veis que no se deshilacha. Y ahora vamos a pasarle un pespunte por todo el contorno y ya está, el gorrito hecho. Listo, le quitamos todos los hilitos y ya se lo podremos colocar a nuestro pequeño. Vamos a hacerle un nudo que quede gracioso. Mirad qué bonito queda, muy simpático. Y aquí vamos a hacerle un nudo. No muy grande porque él es muy pequeñito y solo necesitará un pequeño detalle. Así, tal cual. Vamos a probárselo. Amor es un amor de muñequito, es un encanto y es súper guapo. A mí me gusta muchísimo este pequeño. Vamos a ponerle el gorrete y estará preparado para irse a dormir o a jugar, a lo que a él le guste. ¿Qué os parece? ¿A qué es un dulce? A mí me ha encantado. Bueno, pues este es el pequeñito que tenemos hoy. A ver qué os parece, dejádmelo en comentarios.
Bueno, muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Ya veis, aquí tenemos a nuestro pequeño príncipe totalmente terminado. Ahora él se irá a descansar un ratito, que también le hace falta. Y así nos ha quedado este pijama tan chulo y este gorro tan bonito de nudo. Como veis, algo sencillo, bonito, pero que a estos pequeños les quedan súper chulos. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos en el siguiente tuto. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos y sobre todo por acompañarme en cada estreno. También por vuestros comentarios tan bonitos que aunque tardo en contestar siempre lo hago. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, chao.